que además son maravillosas las almas que encarnan en el mundo animal, pero las almas que encarnan en el mundo animal no son las mismas, se le llaman grupales. Y no, la línea humana tiene su propia cadena evolutiva y los prehomínidos y homínidos la suya propia. Por eso nunca entendieron que para comprender lo que es más arriba hay que buscar patrones en lo que está más a la vista. Y la denominada constitución septenaria del ser humano es la que utiliza el patrón sextenario para analizar al ser humano. Y es ahí donde aparecen los componentes que yo antes reflejaba, que van haciéndose patentes a lo largo de la evolución. ¿Hacia dónde vamos? Maestro, como siempre, un verdadero placer tenerte acá. Y voy de nuevo a cuenta. Antropogénesis, pasado, presente y futuro de la Tierra, la humanidad y las humanidades, de Sirio. Así que búsquenlo, por favor. Es una delicia de lectura, así que no tiene pérdida por ningún lado. Y claro, el postulado darwiniano, en primer lugar, habría que decir, Ariel, que a Charles Darwin se le ha utilizado igual para un roto que para un descosido. Es decir, a Charles Darwin le debemos estudiar su obra. Hay que estudiar su obra. No podemos decir que hemos estudiado a Darwin cuando nos limitamos a reproducir lo que otros han dicho acerca de Darwin. Y es que las aportaciones de Darwin fueron ridiculizadas en su tiempo. El famoso mono, ¿no? El hombre viene del mono. Jamás dijo Darwin, nunca el hombre viniera del mono, nunca lo dijo. Pero, por así decir, la oposición académica se inventó este bulo como para reírse y como para desprestigiarse. Cuando, por tanto, aquí hablamos de la selección de las especies, de la teoría darwiniana, lo primero sería separar el tocino de la velocidad para no poner en la boca o en los escritos de Darwin cosas que el señor no dijo. Pero en cualquier caso, entendiendo y sin entrar en detalles, entendiendo el trasfondo, que es muy importante, de la cuestión que plantea. Decíamos antes que la materia, por tanto la vida y por tanto las especies, no evolucionan por casualidad. Evolucionan porque hay la fuerza Foucault, la interacción de Foucault, la fuerza del espíritu que hace que la materia y las formas de vida evolucionen. No vamos hacia formas de vida más complejas porque las especies peleen entre sí, sino por el influjo continuo de ese espíritu, que además es un influjo amoroso y es un influjo de luz. Eso hoy hace que haya científicos que están poniendo de manifiesto que hay una cooperación en el seno de las especies y entre las especies que hasta ahora se nos venía escapando. Pero en cualquier caso sería esta la primera corrección a lo que se suele entender como la selección de las especies. Las especies no evolucionan competitivamente ni por azar, sino bajo el influjo amoroso y de potencia del espíritu. Esto nos lleva a lo siguiente. El ser humano, ¿de dónde viene? ¿De dónde procede? Hemos dicho que el ser humano tiene distintos componentes que se van haciendo patentes a lo largo de su evolución. Pues bien, el ser humano, ¿de dónde procede? La visión común es que venimos de los animales, entre comillas, de simios, en la broma que le hacían a Darwin, de simios, de monos, de simios, de prehomínidos, de homínidos, y hay una cadena evolutiva, prehomínidos, homínidos, que llevan al ser humano. Las ciencias de la consciencia con la antropogénesis a la cabeza nos dicen, ni hablar, esto no es así. El ser humano es ser humano desde el principio. Es decir, cuando las almas, que son almas que tienen unas cualidades, esotéricamente se le llaman almas individualizadas o diferenciadas, que son almas capacitadas para encarnar con el espíritu en su centro, para encarnar en formas de vida con autoconsciencia. Y el ser humano tiene autoconsciencia. Y en el ser humano no encarna cualquier alma. También son maravillosas las almas que encarnan en el mundo animal. Pero las almas que encarnan en el mundo animal no son las mismas. Se le llaman grupales, porque no son almas diferenciadas, no son almas individualizadas y encarnan en formas de vida que no tienen autoconsciencia, no tienen reconocimiento del yo, cosa que sí tiene un ser humano. Y en el ser humano no encarna un alma grupal, sino que encarna un alma individualizada.
Pues bien, el ser humano es como tal desde el principio. Las almas individualizadas se encarnan en seres humanos desde el principio. La humanidad polar eran ya seres humanos desde el principio, con independencia, insisto, que cada nueva humanidad vaya haciendo real, vaya haciendo patente lo que antes estaba latente. Eso, por tanto, desmiente, desde el punto de vista de la conciencia, que vengamos de los animales. Y nos dice que evidentemente han existido prehomínidos y han existido homínidos. Ya ha existido el hombre de Atapuerca, ya ha existido el hombre de Neandertal, ya ha existido los cromañones. Eso las ciencias de la conciencia lo asumen perfectamente. Pero lo que nos indica es que pertenecen a una línea evolutiva distinta. No es la línea evolutiva humana, no tiene que ver con el humano, son como líneas paralelas. Y la ciencia se empeña en creer que la línea de prehomínidos o homínidos es la que da lugar a la línea humana. Y no, no, la línea humana tiene su propia cadena evolutiva y los prehomínidos y homínidos la suya propia. Por eso nunca se encuentra el eslabón perdido, es decir, porque no se encuentra el punto de engarce y no se encuentra ni se va a encontrar, porque no hay punto de engarce, son líneas evolutivas distintas. Maravillosas las dos, porque también el mundo homínido, prehomínido es maravilloso, pero no es el mundo de los seres humanos. Muchísimas gracias por la aclaración. Nos hablas de una evolución septenaria, el 7, de verdad que yo creo que en todas las culturas es un número bastante peculiar, ¿no? E importante para todos nosotros. Hombre, es muy peculiar porque no me preguntes cómo, eso no estoy en condición de respondértelo, pero esos grandes sabios y sabias a los que hacía mención hace un momento, asumieron la labor de incorporar la mente abstracta, ¿no? A la evolución del ser humano, a la conciencia de la humanidad, siempre tuvieron muy en cuenta que como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. También entendieron que para comprender lo que es más arriba, hay que buscar patrones en lo que está más a la vista. Es decir, ¿cómo puedo yo entender lo grande, que es demasiado grande para mí? ¿Cómo puedo acercarme al conocimiento, al discernimiento sobre lo grande? Pues observo lo pequeño y a ver si en lo pequeño hay unas pautas, hay unos patrones que me pueden servir por analogía, no llevándolo directamente igual, ¿no? Sino para analogía, analógicamente, para entender lo más grande. Pues bien, ahí aparece el patrón septenario. El patrón septenario se viene utilizando desde tiempos inmemoriales como una manera de acercarse a la realidad de la vida y a la realidad de la materia, en el entendimiento que por el conocimiento que tenemos, la materia se expresa en patrón sextenario. Y eso es simplemente así. Esto viene de hace mucho tiempo. Por eso precisamente cuando se estudia al ser humano, los sabios dijeron, para estudiar al ser humano, evidentemente el ser humano tiene una parte imperecedera y una parte efímera, pasajera. Y se le llamó en la tradición occidental alma y espíritu, dimensión álmico-espiritual a lo imperecedero y el cuerpo físico, emocional, mental, la personalidad a ello asociada a lo efímero y a lo pasajero, esencia y apariencia, ¿verdad? Pero los sabios dijeron, oye, no nos podemos quedar ahí, hay que profundizar más. En la cábala se profundiza bastante, porque en la cábala, tú eso lo sabes muy bien, en ese análisis no se queda en esencia y en apariencia, sino que dentro de la esencia y dentro de la apariencia se detectan, por así decir, distintos componentes. Y la denominada constitución septenaria del ser humano es la que utiliza el patrón septenario para analizar al ser humano. Y es ahí donde aparecen los componentes que yo antes reflejaba, que van haciéndose patentes a lo largo de la evolución humana. Se utiliza el patrón septenario como una manera, como un instrumento, como una metodología, como una herramienta de análisis que se considera más correcta porque el patrón sextenario es el lenguaje de la vida que nos rodea. Y esto, yo decía hace unos minutos, no sé cómo lo sabían los antiguos, por decirlo, los antiguos con el mayor respeto, los grandes sabios y sabias, pero hoy lo sabemos desde un tiempo muy reciente. Hasta hace no mucho, como tú muy bien sabes, Ariel, no se conocía el átomo. Hoy no solamente conocemos el átomo, sino conocemos que en el átomo hay partículas y que en el átomo hay un núcleo.
formado por neutrones y por protones, y que en torno al núcleo de neutrones y de protones hay electrones que, como si fueran planetas en torno al Sol, aunque estamos hablando de un átomo de mínimo, por tanto, hay electrones que dan vuelta en torno al Sol, en torno al núcleo del átomo. Y sabemos que en función de cómo se coloquen, es como si hubiera los distintos círculos de rotación. En el sistema solar, Mercurio está más cerca, Venus está más lejos, la Tierra está más lejos, Marte está más lejos, Júpiter está más lejos, Saturno está más lejos. Son distintos círculos de rotación. Pues bien, la ciencia ha descubierto que las diferencias de los elementos químicos se deben al posicionamiento de los electrones más cerca o más alejados en rotaciones más cercanas o más alejadas del núcleo del protón, del átomo. Eso es lo que se llaman los niveles atómicos. Y mira por dónde se sabe que el número máximo de niveles atómicos son 7. Y en función de esos 7 niveles atómicos se estructuran todos los elementos químicos que hay y que pueda haber, porque incluso muchos puede ser que todavía no los conozcamos. En función, repito, de los niveles de rotación de los electrones, que no son ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, ni 7, ni 8, ni 9, ni 10, sino que el nivel atómico máximo es 7. Podríamos decir que el átomo, en su naturaleza, en la expresión de los elementos químicos, tiene el patrón sextenario. Por ello, precisamente, cuando a los elementos químicos se le coloca en la tabla de los elementos, se le llama la tabla periódica. Yo creo que todos en el colegio lo habremos estudiado más o estudiado menos, pero nos suena. ¿Por qué periódica? Porque los elementos químicos se clasifican en grupos. Esos grupos tienen que ver con los niveles atómicos y tienen también que ver con el patrón sextenario. Muy recientemente, las ondas del espectro, lo que llamaríamos luz, las ondas del espectro, se han podido como dilucidar cuántas son ondas del espectro hay, porque hay algunas que vemos a simple vista, hay otras como los rayos gamma que no vemos a simple vista, y en tiempos recientes se ha descubierto que hay cuántos tipos de ondas del espectro, 7, también 7. Y fíjate que incluso en el lenguaje musical utilizamos la famosa octava, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Pero claro, la octava tiene un patrón sextenario porque empieza por do y termina por do. Son do, re, mi, fa, sol, la, si. Son 7. Otra vez comienza el siguiente nivel con un nuevo do, ¿verdad? Es decir, que incluso en el lenguaje musical está presente el patrón sextenario. Así que desde la sabiduría que viene de hace mucho tiempo, percibieron que el patrón sextenario tiene una gran importancia en la realidad en la que nos movemos. A partir de ahí tomaron la decisión de utilizar el patrón sextenario como herramienta de análisis de la realidad en la que vivimos. De ahí que se hable que el ser humano tiene 7 componentes y que la humanidad en su proceso evolutivo hay 7 humanidades, las que ya hemos compartido, la polar, la hiperbórea, la lemuriana, la atlante, la actual que es la quinta y las 2 que quedan por venir. Preguntaría entonces, cambiando un poquitín de tema, y gracias por la explicación que nos das, si nosotros hablamos de conciencia y estamos en una etapa en la que se está viendo de qué forma podemos ampliarla, ¿cómo podríamos entender qué es eso de conciencia y cómo la vamos a poder ampliar? O mejorar, si se La quiere. conciencia, magnífica la cuestión. La conciencia es el atributo del ser. La conciencia es la cualidad del ser. También aquí, no quiero ser pesado al respecto, pero podríamos remontarnos a lo que nos han enseñado. Y en tiempos muy antiguos se le llamó a la conciencia purucha. Purucha fue el nombre que se le dio, estamos hablando de hace miles de años, purucha. Pues bien, antes decíamos que aquello que no tiene origen es origen de todo lo originado y se encuentra presente e inmanente en todo lo originado. Lo originado es materia. Los antiguos lo llamaban prakriti, materia en todas sus plasmaciones, de vida, de existencia, materia en el sentido amplio de todo lo que hay en el cosmos. Y en lo que no tiene origen, perdón, y en lo originado, en esa materia, se encuentra presente e inmanente el espíritu.
un espíritu que es la presencia de aquello que no tiene origen en todo lo originado, que usa el alma como acople. El alma es como un instrumento de acople entre la alta vibración del espíritu y la vibración más densa de la materia, y podríamos decir que nuestra dimensión álmico-espiritual tiene una cualidad, y esa cualidad es consciencia, consciencia. Es, por tanto, la definición de la cualidad de nuestro ser, consciencia. Tú sabes que a mí me gusta decir que el ser humano es conductor y coche. El conductor es nuestra dimensión álmico-espiritual y el coche, nuestro pequeño yo físico, emocional, mental y la personalidad a ello asociada. Pues bien, podríamos decir que el coche, su atributo fundamental es lo mental, lo mental. Más ligado a la mente concreta, desgraciadamente, que a la mente abstracta, pero es lo mental. Pues bien, el conductor, su cualidad y su atributo es consciencia, la consciencia. Perfecto, muchísimas gracias. Bien, ahora, dos temitas que me gusta cómo los tocas en el libro, pero quisiera preguntarte si el karma denso podría ser quizás la noche oscura del alma, el karma sutil coquetea más con lo que es el Dharma, o cómo podrías explicarnos, por favor, la diferencia entre el uno y el otro. Muy bien. Ciertamente el Dharma es el propósito de vida que un alma tiene cuando encarna. Eso es la expresión oriental de Dharma. Las almas no encarnan por divertimento, porque esto no es un juego. Eso lo decíamos antes. Esto hay que tomárselo con seriedad. Entonces las almas encarnan con un propósito. Ese propósito de vida siempre es evolutivo. Lo harán después o no lo harán. Tendrán éxito o no tendrán tanto éxito, pero es evolutivo. Pero cada alma, en función del camino que viene recorrido, ese objetivo evolutivo, esa meta evolutiva, lo plasma de una manera distinta, de una manera diferente. Eso es el Dharma. Y junto con el Dharma, el alma cuando encarna trae como la cola de un cometa. Podríamos decir que el cometa es el Dharma, pero el cometa tiene una cola, ¿verdad? El cola es el karma. ¿Eh? Y ese karma, al que tú acabas de hacer referencia, deriva de experiencias de vidas anteriores que tienen tanta intensidad que no se han diluido, porque de manera absolutamente mayoritaria, en cada vida, apuramos las experiencias, apuramos las vivencias, y cuando desencarnamos, desencarnamos, se acabó. Pero hay algunas experiencias, algunas vivencias tan intensas que nos acompañan a la siguiente vida. Eso es karma, eso es karma. Y efectivamente, en el estudio del karma se nos habla de que hay un karma denso y un karma sutil. Un karma, algunos lo llaman, no me gusta la expresión, pero en fin, a aquellos que se interesen quizás se lo encuentren en los textos. Algunos al karma sutil lo llaman positivo y al karma denso lo llaman negativo. Es otra forma de denominarlo. El karma denso o negativo son cosas que tú traes, como la cola del cometa, repito, de otra vida, por vivencias, experiencias muy intensas de baja vibración. Tiene que ver con actuaciones tuyas, con prácticas de vida tuya, con acciones tuyas densas, muy densas. Asesinatos, maldades, abusos, pero muy notorios, para que sean karma, tienen que ser muy notorios. Y si tú en una vida anterior has llevado a cabo este tipo de acciones, eso no se diluye en esa vida, sino que te acompaña a la siguiente. Y te acompaña a la siguiente no como castigo, sino como oportunidad de que lo gestiones en conciencia. El karma no significa culpa, no significa castigo. Es un término sánscrito cuya raíz es kri, que significa creatividad, evolución. Y lo mejor que te puede pasar desde el punto de vista de nuestro ser, de nuestra alma, de nuestra dimensión álmico-espiritual, es que si tú en una vida has hecho algo denso, lo mejor que te puede pasar no es que se quede ahí agazapado, sino que en la siguiente vida aparezca para que tengas la oportunidad de transmutarlo, de a través de tus acciones, de tu práctica de vida, darle la vuelta. En ese sentido, efectivamente, pueden aparecer en la vida circunstancias muy adversas, circunstancias muy duras, que no sabemos por qué llegan a nuestra vida y que pueden ser una oportunidad para gestionar ese karma denso, ese karma negativo que viene de una vida anterior.
Eso nos lleva a la necesidad que tú apuntabas de saber diferenciar entre esas situaciones adversas que vienen del karma, ¿vale? Situaciones adversas, duras, experiencias vitales que yo ahora puedo estar viviendo muy duras y que vienen de un karma que tengo la oportunidad de gestionar, aunque a mi mente le cueste trabajo creerlo, a través de estas vivencias duras. Pero ojo, también hay noches oscuras que son elecciones dármicas. Y esto hay que tener mucho discernimiento para no confundirlo y saberlo separar. Y esa separación pasa, en primer lugar, por la comprensión intelectual de lo que estamos hablando, que hay situaciones adversas que vienen del karma, pero el alma en su dharma también puede elegir situaciones adversas en el entendimiento de que esas situaciones adversas le ayudan a evolucionar. Por ejemplo, en los evangelios cristianos hay una escena donde va Cristo Jesús con sus discípulos y se encuentran a un ciego de nacimiento. Ojo con este dato, es un ciego de nacimiento. Y le preguntan los discípulos, maestro, ¿esta persona por qué es ciega? Estamos hablando de nacimiento, ¿eh? No hay una enfermedad, no hay algo sobrevenido, ¿no? Ha nacido ciega. Y le preguntan, ¿y esta persona por qué es ciega? Y le dicen, es por su culpa, es decir, es por karma, es por su karma, es decir, esta persona en una vida anterior viene arrastrando algo que ha hecho que en esta vida tenga que padecer, entre comillas, esa ceguera de nacimiento. Y Cristo Jesús les contesta diciendo, no, no es por su culpa, es para dar testimonio de lo divino. Es decir, es por Dharma, es algo que el alma ha elegido en un contexto que a nuestra mente no le gusta, pero que ese alma ha entendido que encarnando en ese formato va a vivir unas experiencias vitales que le van a ayudar a no distraerse, a no entretenerse, a no olvidarse de lo que somos y aunque sean experiencias duras, que le ayuden a tomar conciencia de lo que realmente somos. Así que has planteado un tema enormemente potente, donde lo primero es discernimiento, saber que las situaciones adversas pueden derivar del karma o pueden derivar del dharma. Me remito nuevamente a este milagro del ciego de nacimiento de Cristo porque lo deja clarísimamente de manifiesto. Y a la hora de verlo en nosotros mismos, ahí no hay ningún protocolo posible, Ariel. Eso tenemos que hacerlo cada uno desde nuestro discernimiento. Una vez que lo comprendes, el analizarte y el decir, oye, esto que estoy viviendo es por karma o es por dharma. Y a partir de ahí, solo nuestro discernimiento nos va a dar la contestación correcta. Es muy difícil que alguien de fuera, hombre, si es un gran maestro, una gran maestra, me imagino que sí, pero es difícil que alguien de fuera tenga la capacidad como para saber diferenciar lo que tú estás viviendo, una situación adversa, si viene por la línea del Dharma, elección álmica, o viene por la línea del karma, imposición álmica por circunstancias vividas en vidas anteriores. Y volveríamos nuevamente a que qué importante ser buen piloto para saber hacia dónde irnos enfocando y poder ir entendiendo cada uno de nosotros qué es qué, porque por lo general, lejos de buscar la ayuda adentro, andamos buscando la ayuda afuera, que no digo que esté mal buscar ayuda, el problema es que queremos que otro sea el que nos dé la solución, pero además todas las respuestas. Creo que el tema, como muy bien nos dices, no va por allí, así que a mirarnos un poquito más hacia adentro. Tocas un tema también interesantísimo que me parece fascinante. ¿Qué pasó en el diluvio? Que nos hablas no solamente de que no fue tanto un diluvio per se, sino más bien como un tsunami. Me encantaría que nos hables de las dos cosas, por favor. Sí. Bueno, en primer lugar, yo creo que es muy conocido que el tema del diluvio aparece en muchas tradiciones, muy distantes entre sí. Ahora que ya conocemos cómo es el planeta, ¿verdad? Tenemos ya una visión global del planeta. Bueno, pues nos encontramos el famoso diluvio, la invasión de las aguas, las denominaciones son diversas, pero nos están hablando del mismo fenómeno y además se viene a situar en una época donde hoy la geología se está dando cuenta, los estudios geológicos se están dando cuenta que efectivamente en el planeta pasaron cosas. Estamos situados, aunque no se puede decir con detalle, aproximadamente hace 12.000, 15.000 años antes de Cristo, aproximadamente. Y ahí lo que ocurre no es un diluvio, no es que las nubes empiecen a llover mucho y a llover mucho,
sino que hay movimientos de las plataformas continentales, podríamos decir grandes terremotos, que al mover las placas terrestres mueven el agua y originan enormes tsunamis. Tsunamis que no son solamente una ola que choca, sino que generan una cadena de tsunamis que duró posiblemente varias semanas o varios meses. Eso es lo que por estas tradiciones se conoce como la invasión de las aguas o como el diluvio. Y desde el punto de vista de antropogénesis, ese diluvio, ese tsunami concadenado al que acabo de hacer referencia, marcó el final completo de la Atlántida. El mundo aldante, la humanidad aldante, empezó su decadencia mucho antes, pero concluye definitivamente con ese famoso tsunami, que además, por ejemplo, Platón lo liga al hundimiento de una isla en el océano Atlántico, que es la isla Posidonis, que es como el último vestigio aldante. Hay una circunstancia geológica que hace que esa plataforma, esa isla se hunda, y ese es uno de los grandes desencadenantes de este tsunami al que estamos, esta cadena de tsunami que estamos haciendo referencia. Ciertamente de ese tsunami no mueren todos los seres humanos, hay seres humanos que sobreviven. En la tradición cristiana, en la tradición de la Biblia, es Noé con su familia, ¿no?, que sobreviven, y esos seres humanos que sobreviven son el embrión sobre el que empieza a caminar la humanidad actual, que como decíamos antes es la quinta, la que viene después del Atlántida. Bueno, vaya limpieza se hizo ahí, sin duda. Feo decirlo, pero es la verdad, ¿no? Es la verdad. Bueno, física, porque las almas Sí, que siguen encarnando son las mismas que ya estaban encarnando, sí, sí, con eso su sí, estado de sí, sí, conciencia. sí. Sí. Bueno, vienen nuevamente a la Tierra a hacer probablemente exámenes similares o muy parecidos, a ver si esta vez sí pasan de año, ¿no? Claro, además ahí hay un tema que también en el texto lo analizamos, que tiene que ver con que en la Atlántida, en la evolución de la Atlántida, al principio de la Atlántida hay un hecho, fue en la primera generación atlante, en antropogénesis, la primera generación atlante, la primera fase de la Atlántida, la primera humanidad atlante, para que nos podamos entender mejor, se le llama adámica, la humanidad adámica. Para la antropogénesis, Adán no es un hombre y Eva es una mujer, no. Adán y Eva representan a una humanidad donde había mucha gente. Bueno, de hecho, si leemos el capítulo 2 y el capítulo 3 del Génesis, aparece mucha gente muy pronto, por así decir. No, permíteme la broma, por favor. La pobre Eva no daba abasto para que apareciera tanta gente en tan poco tiempo, ¿no? Menuda Porque cosa. no estamos hablando de un hombre y una mujer, estamos hablando de una fase de la humanidad que es la humanidad adámica, el inicio de la Atlántida. Y ahí es donde arranca el denominado alejamiento, eso que el cristianismo denomina el pecado original. El pecado original, pecado es alejamiento, alejamiento. Es el término etimológicamente, pecado no es culpa, no es castigo, es alejamiento. Es el alejamiento original porque ocurrió hace mucho tiempo. Y ese alejamiento original es el momento en el que la humanidad se empieza a apartar de lo divino y de lo sobrenatural. Podríamos decir que hasta la primera fase de la Atlántida, el ser humano, que había pasado por la humanidad polar, la hiperbórea, la lemuriana, tenía una percepción de lo divino y de lo sobrenatural innata, Ariel, innata. De forma innata, el ser humano percibía que había una realidad, una esencia más allá de la apariencia, y vivía la vida en esa comprensión. Eso se describe en la figura del paraíso terrenal, ¿no? Donde todo está en armonía, donde todo está en paz, el ser humano con el ser humano con la naturaleza. Hay una percepción en el ser humano natural, innata de lo divino y de lo sobrenatural. A partir del alejamiento, a partir del pecado original, esto deja de ser así. Y esto llena a toda la humanidad aldante y todavía se mantiene actualmente. De hecho, en la tradición cristiana, la encarnación de Cristo hace 2000 años tiene que ver precisamente con abrirnos las puertas a que salgamos de ese alejamiento, al darnos la oportunidad de que salgamos de ese alejamiento. Y las almas van encarnando en la humanidad aldante, en distintas encarnaciones, y están encarnando actualmente, venimos encarnándose en esta quinta humanidad en distintas encarnaciones. Eso explica lo que las iglesias intentan compartir y no hay quien las entienda cuando dice
el pecado original pasa de padres a hijos. ¿Qué pasa de padres a hijos? ¿Eso qué significa? Bueno, significa una mala explicación. No es algo genético, no es que mi padre me pase a mí un pecado que se lo pasó mi abuelo y mi tatarabuelo. No, no, es que yo llevo ese alejamiento en mi alma porque yo he participado de él. El alma que está en este tal Emilio participó en ese momento y a lo largo de una gran cadena de encarnaciones de ese alejamiento. También la tuya, querido Ariel, pero en cualquier caso, el evento crístico es la oportunidad para salir de ese alejamiento. Es también lo que se llama, en los textos cristianos, se llama el rescate, ¿no? El rescate de que podamos recobrar ese camino, esa línea evolutiva que habíamos perdido. Si no fuera, según el mensaje cristiano, que yo hago mío, desde luego, si no fuera por el evento crístico, si no fuera por la encarnación del Verbo, no tendríamos posibilidad de recuperar la línea evolutiva, con lo que en la siguiente humanidad no habría humanos. Es decir, cuando la Tierra haga así para arriba vibracionalmente, si no hubiera sido por la encarnación de Cristo, ningún alma encarnada en seres humanos estaría en disposición de vivir en esa nueva Tierra, en esa Tierra restaurada. Gracias al evento crístico tenemos la oportunidad, aprovechándolo en el sentido espiritual, tenemos la oportunidad de participar en esa nueva tierra, en esa nueva humanidad, en esa tierra restaurada. Muchísimas gracias. Me encantaría que en otro programa nos acompañaras cuando tú tengas a bien y nos hables un poco más de Jesús, de quién fue Jesús, de cuál fue la tarea de Jesús, porque muy vilipendiado por el lado, debo decirlo, judío, pero no, yo bromeo diciéndolo así, pero es la pura realidad. No porque nazca cualquiera, al año se pone en cero, ¿cierto? Entonces, él tiene mucho más que ver y mucho más que decir en todo esto, inclusive a pesar de que se ha cometido ahí sus artilugios, por no decir otra cosa, con respecto a traducciones y tal, él vino a hacer una tarea muy importante y creo que es importante, valga la redundancia, que nosotros la podamos reconocer y me encanta tú cómo lo explicas, así que cuando tú quieras, me encantaría tenerte de vuelta para que nos des luz en ese sendero, sobre todo aquellas personas que no han entendido la esencia del trabajo que él vino a hacer porque marcó una diferencia abismal, se quiera reconocer o no, es la verdad. ¿Cómo podemos identificar, ya voy concluyendo porque no quiero abusar de tu tiempo, cómo podríamos identificar nuestra energía interna? Porque nos está sentando una base fundamental. Es nuestra responsabilidad como cocheros, como quienes manejamos este coche, ir donde se supone que venimos a ir para cambiar, para generar los cambios en esta oportunidad que se nos da al venir de nueva cuenta. Ciertamente, lo ha resumido magníficamente. Ese cochero, que es el que yo llamo conductor, para una cuestión simplemente de denominaciones, ese conductor es el que debería llevar el mando consciente. El conductor encarna en un coche con un dharma, con un propósito. Y efectivamente, lo lógico sería que una vez que el conductor se ha tomado la molestia de volver a encarnar en un coche, con todo lo que ello implica, para llevar ese coche a un determinado sitio que tiene que ver con el proceso evolutivo de la propia alma, del propio, por tanto, del propio componente álmico espiritual del conductor, que menos que el conductor lleve el mando consciente del coche. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede, Ariel, es que todavía nuestras almas, todas, están muy tocadas por el alejamiento, todavía. Diríamos, oye, pero han pasado 2000 años de que Cristo viniera para darnos una nueva oportunidad. Ya, pero 2000 años no dan lugar a muchas encarnaciones, entre comillas. Es decir, hemos llevado a cabo muchas encarnaciones, no sé cuántas, pero muchas, en alejamiento, y ahora la oportunidad de Cristo de salir de ese alejamiento, que yo creo que muchos seres humanos modestamente lo estamos aprovechando, pero claro, no hay muchas encarnaciones, ¿no? En 2000 años no es posible encarnar muchas veces, con lo cual todavía tenemos mucha contaminación, vamos a decirlo así, de ese alejamiento, aunque estemos muchos saliendo de él. Otros, en cambio, no están saliendo por propia elección. Es decir, hay otras personas que siguen instaladas en el alejamiento de lo divino y de lo sobrenatural, bajo el influjo de una sociedad que está totalmente en el alejamiento. Claro, porque esta sociedad, Ariel, se ha configurado desde el alejamiento.
Y aunque ahora haya seres humanos que estamos saliendo del alejamiento, esta sociedad, sus pilares, sus cimientos, cuando hablo de sociedad me refiero a la economía, me refiero a la política, me refiero a las instituciones, me refiero ahora a la tecnología, todo lo que eso conlleva e implica, me refiero a lo que a la malentendida cultura, me refiero al pervertido sistema educativo, todo eso está impregnado del alejamiento. Es este sistema, es este mundo el que está muy impregnado del alejamiento. No puede ser de otra forma porque se ha ido configurando durante mucho, mucho, mucho tiempo. Y ahora ciertamente, aunque este mundo está en el alejamiento, hay seres humanos, te incluyo a ti, me incluyo a mí modestamente, que estamos saliendo del alejamiento, pero el mundo está en el alejamiento. Y ese mundo influye con sistemas de creencias que tienen que ver con ese alejamiento, con sistemas de creencia donde lo trascendente no pinta nada, donde lo importante es lo material, lo importante es lo externo. ¿Eso que implica finalmente? Que, dicho coloquialmente, hay muchos coches que el conductor, el cochero, como tú dices, el conductor no está presente porque cuando olvidamos lo que somos, alejamiento, lo que somos y lo que es, cuando nos aferramos a lo superficial, a la apariencia perecedera y olvidamos nuestra esencia imperecedera, es como si el conductor estuviera dormido o metido en un baúl. Tenemos al cochero metido en un baúl. Y claro, un coche sin cochero, un coche sin conductor, ¿qué es? Un coche loco. Aquí en España hay unas atracciones, no sé, allí en tu tierra, hay unas atracciones en los parques de atracciones, en las ferias, que son los coches locos, se les llama así, los coches locos. Son coches que se van chocando, tú te montas y te chocas. Pues bien, esta sociedad tiene mucho de coches locos, muchos coches que están continuamente dándose porrazos los unos contra los otros. ¿Por qué? Porque falta el mando consciente del conductor. Y como tú muy bien has dicho, tenemos que recuperar la memoria de lo que somos, tenemos que salir de la amnesia, tenemos que recordar ese conductor que es nuestro verdadero ser, porque es lo imperecedero, lo que no va a morir que hay en nosotros, y no solamente recordarlo, sino llevarlo a la práctica de nuestro día a día, cogiendo el volante del coche y dirigiendo el coche. Y evidentemente nada tiene que ver un coche loco con el conductor olvidado metido en un baúl, a un coche con el mando consciente del conductor. Son dos formas de vida radicalmente diferentes. Los autos chocones y ciertamente nosotros somos los que marcamos la diferencia. ¿Tomamos el volante o no? Depende de nosotros, sin duda. En ¿Qué tu tierra papel se juega llama el autochocones, lo- lo- autochocones se llaman en tu tierra, los carros chocones? Sí. los carros chocones. Bueno, y Gracias. ya la última de verdad porque no quiero abusar. ¿Qué papel juega el alma en el diseño de la encarnación a la que venimos? En la, en la obra La República de Platón, que es un diálogo de Platón con su maestro, con Sócrates, un tocho gordo que echa a la gente para atrás, yo aconsejo leerlo, porque es entretenido. Estamos hablando de dos almas inmensas que mantienen un diálogo entre ellas y que Platón recoge ese diálogo. Especialmente con relación a lo que acaba de compartir, invito, la República la tenemos en Internet a nuestra disposición, no hace falta ni siquiera irse a una librería a buscarla, aunque siempre el sabor de leerla en papel es un sabor distinto. Pero en cualquier caso, en la parte final de la República, ya en sus últimas páginas, se nos narra una experiencia cercana a la muerte, la experiencia cercana a la muerte de un soldado armenio llamado y Sócrates Sócrates y Platón, entre ellos, dialogan sobre esta experiencia cercana a la muerte que ha tenido el soldado Y el soldado en su experiencia cercana a la muerte llega incluso al plano de luz, cosa que en la mayoría de las ECM se quedan en el túnel, pero en el caso de llega al plano de luz. Y allí se nos da una información en el diálogo entre Platón y Sócrates de qué pasa en el plano de luz y del momento en el que las almas van a volver a encarnar. Ese momento se nos describe cómo hay un alma que está pergueñando su dharma, está pergueñando su dharma y pergueñando su dharma está viendo en qué tiene que encarnar, en qué tipo de personalidad, para entendernos, en qué tipo de coche, en qué tipo de personalidad tiene que encarnar para llevar a cabo su dharma. Y no se decide, tiene dudas.
en la obra se nos dice que ese alma es la que en la vida anterior había encarnado en Ulises. Y bueno, hay que entender que un alma que en su vida anterior ha tenido como coche a Ulises, en la nueva vida, que para seguir evolucionando, esté pensando qué es lo que va a hacer, que pensando en conciencia, que es el atributo, no hay un pensamiento mental, es en la conciencia, viendo que es en donde va a encarnar. Pero al hilo de tu pregunta remarco esto, fíjate, el alma en conciencia está analizando conciencialmente el formato de personalidad que compartía ese alma, el alma, que es lo que de la historia de Platón y de Sócrates con relación al soldado él debemos sacar como lección, el alma en conciencia discierne, examina, analiza qué formato de coche, por tanto, de personalidad también, le viene bien, le conviene a la hora de encarnar para que así su propósito de vida, su propósito de encarnación, pueda llevarlo a cabo. Y esto se pone muy bien de manifiesto en la República de Platón y se pone muy bien de manifiesto cuando vamos a encarnar, ya en el momento previo, ya que las almas van a encarnar, hay una especie de sacerdotisa, de maestra, que se llama la quesis, que se dirige a las almas, Ariel, se dirige a las almas que están para volver a encarnar y le dice, almas pasajeras, vais a volver a encarnar, vais a pasar por el río del olvido. El río del olvido es el que hace que cuando encarnemos no recordemos las vidas anteriores porque si no, no viviríamos esta. Es decir, si recordáramos todas nuestras vidas anteriores, a esta no le sacaríamos jugo. Entonces dice, vais a volver a encarnar, vais a pasar el río del olvido. Vuestro formato, dicho en términos de ahora, vuestro formato no lo ha elegido el azar, no lo ha elegido el hado, lo habéis elegido vosotros, vosotras, almas pasajeras. El formato, el coche, al elegir el formato estás eligiendo a los progenitores. Al elegir a los progenitores estás eligiendo el sitio donde naces, la geografía, la cultura, el contexto socioeconómico. Y dice la quesis a estas almas pasajeras, no, eso no lo ha elegido el hado, no lo ha elegido el azar, la habéis elegido vosotras. Y lo último que le dice es una preciosidad. Dice, y cuando encarnéis, almas pasajeras, recordar que la virtud siempre está a vuestro alcance. La virtud, almas pasajeras, siempre está a vuestro alcance. Que la hagáis vuestra o no, depende solo de vosotras, porque Dios es inocente. Es una preciosidad y también sitúa nuestra responsabilidad. Encarnamos desde nuestro verdadero ser, elegimos el coche, tenemos un dharma, también tenemos ciertamente un karma, pero tenemos un propósito de vida. Ese propósito de vida, la virtud la tiene siempre a su alcance y que esa virtud la hagamos nuestra o la rechacemos y nos convirtamos en seres egoicos, mediocres, egocéntricos, materialistas, etcétera, eso depende solo de nosotros porque Dios es inocente. Wow, y qué, vale que lo dijiste porque le iba a decir yo ahorita al final, y qué responsabilidad con ello. Porque bueno, si el volante lo tomamos nosotros, caray, ¿hacia dónde vamos? Maestro, como siempre, un verdadero placer tenerte acá. Y voy de nuevo y de nueva cuenta. Antropogénesis, pasado, presente y futuro de la Tierra, la humanidad y las humanidades. De Sirio. Así que Editorial Sirio. búsquenlo, por favor. Es una delicia de lectura. Así que no tiene pérdida por ningún lado. Y también quienes tengan el placer y la oportunidad de irlo a ver en persona, él tiene también el canal en Telegram para que ustedes estén enterados de lo que hace, para que lo podamos seguir. Y ni qué decir también de su canal, la Academia de la Conciencia. Tenemos que sacar rato, tenemos que sacar nuestros ratitos para aprender, para ver las cosas también un poquito diferentes, estos maestros que el universo nos ha regalado. Aprovechémoslos y disfrutémoslos, porque, insisto, es que tenemos que aprender, es que a eso venimos. Y venimos además a cambiar. Está absolutamente sentada la responsabilidad. ¿Qué les puedo decir? La evolución o la involución está en nuestras manos de igual manera que como la virtud. ¿Qué vamos a hacer con ella, maestro? No te me vayas ya para despedir, pero también me gustaría que tú les digas algo a todas las personas que te seguimos en todo este lado de Latinoamérica, aunque gracias también porque sé que me miran en España. Despídete, si eres tan amable. Bueno, en primer lugar, agradecimiento. Comenzaba así, quiero terminar, Ariel, agradecimiento a ti, a tu canal, a las personas que se acercan a él.
En segundo lugar, efectivamente, tomar conciencia de nuestra responsabilidad. Y eso es maravilloso, porque la vida está en nuestras manos. Esta sociedad muchas veces nos lleva a pensar que es lo de fuera, mentira, eso no es cierto. Pero claro, tenemos que centrarnos, tenemos que conocernos, tenemos que actuar con conciencia. El conductor tiene que ponerse en valor, el conductor tiene que coger los mandos del coche, el volante del coche. Es nuestra responsabilidad. Y a partir de ahí, pues esta vida tiene además un porqué y un para qué, que siendo el de cada uno, nuestro Dharma también es colectivo. Y colectivamente estamos llamados a participar en esa nueva humanidad ejemplar, en esa nueva humanidad en la nueva tierra, que yo sé ya que está presente en el corazón de muchas personas y en nuestra alma. Así que a disfrutar este momento, por duro que pueda parecer a veces, porque es como tú dices, un parto, como tú decías, mucho removimiento, mucha contracción, pero es que está surgiendo algo nuevo. La célula vieja va a dar lugar a una nueva célula y este es un momento de alegría y es un momento para vivirlo como se merece desde la conciencia. Y ciertamente me responsabilizo, ya que estamos hablando de responsabilidad, de buscar una fecha, ya en el año 2026, si te parece, para Claro que sí. hablar de Cristo, tener una sesión con relación a Cristo. Muy bien, pues Me muchas gracias, encantaría, Dios. un placer, gracias a ti. Me encantaría que lo hables desde este foro que tenemos acá. Así que ya sabes, suscríbase, de like, active la campanita. También pregunte, indíquenos de qué tema quisiera usted que hablemos aquí con el maestro. Con mucho gusto lo localizamos. Para mí es un placer verdaderamente estar con él. Ya lo saben, la semilla ya fue sembrada. La responsabilidad del crecimiento le toca a usted. Soy Ariel Svi. Hasta la próxima. Nos vemos. Un abrazo.